Y Médico Radio, encuentro con la salud. Bueno, ya está con nosotros en la mesa de Su Médico Nora Quiroz Tapia, ella es psicóloga, especialista en programación neurolingüística. Se entrena también ella en la descodificación biológica de las enfermedades. Ahora justo nos dirá ella de qué se trata esto, de la descodificación biológica, por qué nos enfermamos, por qué tenemos cierta disposición a enfermarnos de males específicos. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Olimpia, gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en el reportaje que presentamos sobre de qué morimos los mexicanos, los especialistas nos decían que la salud tiene que ver, sí, con servicios muy específicos a los que tenemos derecho, pero que también tienen que ver con calidad y estilos de vida. ¿En qué consiste, Nora, la descodificación biológica? Porque esta corriente sostiene que hay una relación entre el cerebro y las emociones al conformarse una enfermedad, ¿no? ¿Es así? Así es. Finalmente, lo que actualmente la nueva medicina germánica, que es sobre la cual está sustentada toda esta información, es precisamente que a partir de una emoción se hace un código en el cerebro, pero estamos hablando, hay una respuesta biológica. Ajá. Es una respuesta biológica ante tal emoción que genera una enfermedad. Entonces se hace una programación celular. Uh-huh. O sea, hay códigos celulares ya establecidos que generalmente, más allá de la genética, que esto es otro enfoque totalmente diferente, sino que básicamente hablamos durante los primeros meses de nuestra gestación, de nuestros primeros meses de vida, se hace una codificación celular. O sea, se hace una programación celular donde ya se establece las enfermedades a las cuales vamos a estar predispuestos. Eso no quiere decir que las generemos. Uh-huh. O sea, hay un código ya de información con respecto a esto y puede ser que las padezcamos o no, dependiendo las experiencias y las vivencias. Y también que venimos arrastrando estos códigos de generaciones atrás. Entonces, de generaciones anteriores, uh-huh, que tienen que ver mucho con la genealogía, ¿no? Uh-huh. Lo que involucra. Y esto es lo que se explica porque hay personas, ¿no?, que ante tales circunstancias presentan una enfermedad que aparentemente, bueno, si es una persona muy sana, nunca ha fumado, se alimenta bien y, bueno, de repente tiene una situación de enfisema pulmonar. Uh-huh. Y entonces ahí sorprende. Y en cambio la persona que ha fumado toda la vida y no lo presenta, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho con este código y con el tipo de vivencia y experiencia que se tiene. Uh-huh. Pero entonces sí, bueno, no digamos de manera específica, pero sí influye el estado emocional en el desarrollo de las enfermedades, ¿no? Sí. Que tiene que ver sí con genética, pero y con la historia más que personal clínica de cada uno, pero sí influyen las emociones. Por supuesto, tiene una emoción y esa es la que desencadena. Uh-huh. Y en función, más que genética, estamos hablando de memoria celular. Uh-huh. Entonces esto es diferente. Ajá. Porque por eso tenemos la posibilidad de desprogramar. Ajá. ¿No? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para precisamente desprogramar? Es identificar qué es lo que generó ese padecimiento. Uh-huh. Normalmente ante un padecimiento, la enfermedad que sea hay que ir en retrospectiva a checar cuál fue la vivencia o la experiencia que generó y desencadenó ese programa que ya estaba y que se vinculó con la enfermedad. Uh-huh. Entonces normalmente haces un rastreo dependiendo del tipo de enfermedad. Hay enfermedades muy ligeras, hay enfermedades más profundas. Mucho más entonces uh-huh, tienes que ir con el rastreo mucho más largo. Hay enfermedades que se tardan en identificar, como podríamos hablar de un cáncer. Hay otras que inmediatamente surgen, ¿no? Uh-huh. Entonces te vas en retrospectivas, vas checando, vas identificando cuáles son las experiencias, porque toda enfermedad surge a partir de un conflicto. Uh-huh. Hay un conflicto que genera emociones, una vivencia, no se comparte, se vive en soledad, no se habla de esta vivencia
y ese es el detonante de la enfermedad. En el momento que se identifica el conflicto y se hace un crack en esta parte es cuando se decodifica la enfermedad. Cuando el otro se hace consciente de lo que lo generó. ¿Cuáles son los estados, digamos, anímicos o lo que ustedes identifican para que más nos afectan en la salud? ¿Cuáles son los o cuáles serían estas emociones o estos conflictos que ustedes identifican más como los más comunes para desarrollar alguna enfermedad? Pues más que comunes, pero bueno, vamos a hablar de los que propician. Los miedos, por ejemplo. Ajá. Los miedos los rencores, son emociones que se van conteniendo, que no se liberan, que se guardan, y estos van, de alguna manera, por así decirlo, carcomiendo y generan una reacción biológica. Ante este miedo, ante esta gran ira, ¿no? Sí. Y esto genera una reacción biológica en el organismo de manera natural. Así podemos hablar de los niños. Muchas veces las enfermedades en los niños que son las absorben de los padres. Es el conflicto que traen los padres y el niño lo vive. Ya. Bueno, ahorita platicamos sobre esas reacciones biológicas más en específico. Vamos a hacer un corte. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Estamos en el 51661025. Estamos en Twitter también a través de @sumédico y a través de @Oli Velasco. No se vayan, regresamos. Su Médico Radio. Regresamos. Su Médico Radio. Encuentro con la salud. Estamos de regreso en Su Médico Radio, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos platicando con Nora Quiroz Tapia, ella es psicóloga y estamos hablando sobre la descodificación biológica de las enfermedades, cómo influyen nuestras emociones en el desarrollo de ciertas enfermedades. Ya nos decías que bueno, nuestro cuerpo reacciona biológicamente a miedos, a rencores, en fin, que pueden derivar en enfermedades leves, pero que también de pronto pudieran ser mucho más serias, ¿no? Tenemos una pregunta del público. Nora, que nos dice si hay algún estado, si distintas emociones corresponden a distintos órganos del cuerpo. Nos pregunta Siria Soto, platicábamos en el corte un poco sobre eso, que si cualquier órgano dañado corresponde a un sentimiento preciso, y me decías que había que tener mucho cuidado con esa interpretación. Así es. Sí, efectivamente cada órgano corresponde a diferentes conflictos o tipos de emociones. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy cautelosos con esto, porque esto luego lleva como a interpretaciones así como de café. Más facilonas, digamos. Más fácil, y que tiene que ver con muchos aspectos y hay que ir indagando, ¿no? Por decir, en algunas cuestiones hay que entender que son reacciones biológicas. Y entonces, bueno, podemos hablar de repente que el hígado tiene que ver un poco con los miedos, sin embargo, también hay otras reacciones, ¿no? Entonces, y con aquellas pérdidas de territorio, esto puede estar muy vinculado con algunas cuestiones en la vejiga o con los riñones. Entonces, no es tan simplista, ¿no? De decir, de que podamos tener una lista y ya nos pueda indicar exactamente. Sí tenemos un parámetro de orientación, pero hay que ver el contexto global de cómo se dan las circunstancias para poder identificar claramente. Entonces, sí, por supuesto, el páncreas, el corazón, cada órgano tiene algunos aspecto en especial, pero sí hay que ser muy cuidadosos para la interpretación. Sí, todo eso es muy personal, cada cuerpo es diferente y reacciona diferente. Y sobre todo, más que reacción diferente, hay una historia previa, vamos jalando muchas cosas, se van vinculando, entonces hay que tener cuidado. Sí, cada parte tiene algo que ver, algo nos está indicando. Nos alerta sobre algo. ¿Cómo hacemos para que nuestro estado mental nos ayude en nuestra salud? ¿Cómo trabajamos prevención, Nora? Ok.
Bueno, de entrada algo muy importante para generar las enfermedades tiene que ver en que no expresamos, no compartimos con otros nuestra vivencia. Uh-huh. En ocasiones podemos platicar 20 veces la experiencia que tuvimos, pero no hablamos de nuestra vivencia. De un evento traumático, ¿te refieres? Sí, de esta emoción que me causó, si me causó mucho dolor, si me causó miedo, si me aterré ante tal circunstancia, ¿qué me pasó? ¿Qué sentí? Hablamos aquí de lo que sentí, mi emoción como tal. Esa es la parte que hay que compartir, porque me he enfrentado y he observado, y bueno, y ahora con más enfoque en esta formación, es que las personas no expresan, cuentan 20 veces la experiencia, pueden contarla así, pero no hablan de su vivencia, de lo que sintieron, de lo que vivieron, de esos miedos o de ese coraje o de eso que les pasó. Eso es como un punto clave para enfermarnos menos, uh-huh, para prevenir enfermedades, uh-huh, expresarlo. Se dice que las enfermedades, el conflicto que no se expresa con palabras, se expresa en nuestro cuerpo, o sea, es decir, se expresa a través de una enfermedad. Uh-huh. Pero, ¿y cómo hacemos para aprender eso, Nora? Porque nos dices que, bueno, lo podemos platicar 20 veces, pero no de la manera correcta. ¿Cómo hacemos para hacerlo de la manera correcta y no quedarnos con estos sentimientos? En esta parte negativos. Es hablar de lo que, la simple pregunta o el decir, me siento triste, me sentí enojado, me sentí con mucho miedo, ¿no? Ante uh-huh, tal circunstancia. ¿Cómo me sentí? Simplemente nada más, no hay tanta complicación. Uh-huh. Porque si no habla, es que choqué y pasó y vino el carro y vino todo esto. Y bueno, sí, ¿cómo te sentiste? Uh-huh. Nada más es preguntarles, y bueno, ¿y cómo me sentí con esto? Uh-huh. Sin nada más la plática, así como todo el desarrollo literal que que cualquiera lo puede transcribir, es ponerle la emoción a esa vivencia. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me siento ahora? Uh-huh. Es cómo me sentí, cómo me siento, preguntando, uh-huh, y expresándolo y compartiéndolo. Uh-huh. ¿Cómo se hace un ejercicio de este tipo, Nora? Por ejemplo, si yo llego y te digo, bueno, yo estoy teniendo un dolor de estómago terrible, tengo como ciertos estados muy específicos de ansiedad. ¿Cómo se hace este primer ejercicio para ir haciendo la descodificación biológica? A ver, no, la descodificación, esta parte tú me hiciste una pregunta diferente, uh-huh, ¿no? El cómo expresamos nuestras emociones, esto es de hacerlo de manera coloquial, no precisamente en un proceso terapéutico. Uh-huh. Es más, esto lo debo de hacer diario, escanearme y preguntarme cómo me siento, uh-huh, en esta parte, y hablar de sensaciones, de sentimientos, uh-huh, ¿no? Independientemente de que te estés tratando, pues, porque es fundamental, claro, sí, que te estés medicando, que te estés tratando con un especialista. Ajá. Pero, por ejemplo, en un ejemplo, digamos, ¿qué es un ejemplo? En algo más específico. Concreto. Sí, bueno, esto, la parte, como te decía, es la parte emocional, que uno expresa cómo se siente, y eso hay que platicarlo, contarlo, expresarlo, hasta escribirlo ayuda, ¿no? Uh-huh. En esta parte, pero sí compartirlo con alguien, no vivirlo en soledad. Y la otra parte, como dices, que cómo vamos haciendo. Entonces, cuando una persona identifica, ¿no?, que llega con un padecimiento y para su proceso de decodificación, lo que hay que ir explorando es desde las fechas, ¿no? Cuando inició, como un buen diagnóstico es muy importante. Partir de un buen diagnóstico, eso es fundamental de eso. Entonces va uno explorando qué fue lo que fue viviendo, por lo menos a lo largo de 2 años aproximadamente, ¿no? Sobre todo en enfermedades más profundas y irnos hasta más. En el caso, por ejemplo, con niños, que yo te puedo hablar de un caso muy específico, podemos identificar, bueno, cuándo surge la enfermedad y qué estaba pasando ahí con la mamá y con el papá. ¿Qué vivencias estaban teniendo? Vamos explorando qué estaban y vamos viendo los enlaces, ¿no? Bueno, si es del riñón, ¿a qué se está refiriendo? ¿No?
qué tipo de vivencia, ¿no? Puede ser que esté vinculada con falta de liquidez, ¿no? Con problemas económicos, puede ser que esté vinculada a cosas de algunos, pérdidas de territorio, también territoriales. Entonces va uno checando y va haciendo el enlace. Una vez identificada la experiencia, por ejemplo, en el caso de los papás tienen que hablar y platicar con los hijos, con el hijo, en este caso con la persona que esté teniendo el padecimiento, para que el chiquito identifique que esa vivencia no es de él y se hace un clic a nivel de, y luego un clic es como apretar un software que dice, esta experiencia no me corresponde y pueda soltarlo. Ya. Profesionalmente te puedo decir que he llevado casos así y que se han desprogramado. Que es posible. Que es posible, y te estoy hablando de una enfermedad. Una acidosis tubular renal, que es un padecimiento, es una disfunción renal en un chiquito de 9 años. Logramos hacer la desprogramación a través y que es una enfermedad que padecía el chiquito desde los 6 meses de vida. Es muy interesante, es reconocer nuestro cuerpo y nuestras emociones y trabajar en ello para evitar, que lo podemos hacer en algún momento, el desarrollo de alguna enfermedad. Por supuesto, lo que sí, permíteme agregar, es que jamás se deja su tratamiento médico. Sí, totalmente, es muy importante aclararlo. Claro. Esto se continúa. Es más, por ejemplo, la nefróloga, que te puedo decir de este caso, ha ido bajando los dosis sin dejar, han salido muy bien los estudios, sin embargo no lo quiere quitar de tajo el medicamento y va haciendo una progresión continua, que además este chiquito decía, ya en unos cuantos meses dejo de tomar totalmente este medicamento. Claro, estamos hablando sí de desprogramar el desarrollo de una enfermedad, pero de ninguna manera de curarla o de que se tenga que dejar el tratamiento. Es un tratamiento alternativo. Es una cura, pero no lo quitamos, sin el seguimiento sí, claro, pero médico. Si ya hay un desarrollo de la enfermedad, digo, es muy importante lo que nos comentas, que hay que seguir el tratamiento, por supuesto, médico. Bueno, pues muchísimas gracias, Nora, por haber estado con nosotros esta mañana platicando de por qué nos enfermamos, por qué tenemos cierta disposición o predisposición a enfermarnos de ciertos males. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, a ti, Olimpia. Gracias. Bueno, pues vamos a hacer un corte. No se vayan, regresamos. Su Médico Radio. Encuentro con la salud.